Años de edad, para hablar de su figura, del legado, del momento histórico que le tocó asumir ser sumo pontífice. Vamos a conversar con Juan Pablo Faúndez, académico de la Facultad Eclesiástica de Teología de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Juan Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, muchas gracias por este contacto, muy buenas tardes, saludo a todos los televidentes. Bueno, es importante también conocer y analizar en profundidad, bueno, el objeto del Papa como tal, su figura, y también lo que ocurrió en su periodo. Son 13 años bastante intensos, donde él llega en un momento además complejo con la renuncia de Benedicto XVI. Y él debe enfrentar además un proceso de cambio en la Iglesia Católica importante. Entonces yo partiría señalando cuál es, a su juicio, la imagen con la que hoy día aparece Francisco. Sí, efectivamente, el Papa Francisco es un papa de cambio de época, podríamos decir, dado la situación que le tocó él enfrentar en el momento que asume. Recordemos que él asume en un momento en el cual el Papa Benedicto estaba enfrentando toda la situación de los abusos eclesiásticos, que el Papa Francisco asumió con total entereza y optó por llevar a fondo, ¿no es cierto?, esas investigaciones, los protocolos internacionales, todo el avance que fue necesario realizar en distintos contextos. Junto a eso, tenía también por delante todo el desafío que estaba significando la situación global con el inicio de las migraciones, todas las situaciones de complejidad desde el punto de vista de la paz internacional, y por lo tanto era un escenario bastante complejo que de alguna manera hace un tiempo estaba configurando lo que llamaríamos un cambio de época, que él tuvo que enfrentar, ¿no? Tuvo un discernimiento frente a estas temáticas que fueron complejas y respecto a las cuales tuvo que incidir y dar una palabra, que es una de las cosas que lo caracterizaba, ¿no es cierto?, no hablar desde la altura, sino que bajar, como él mismo decía, con teñirse de ese olor a oveja, ¿no es cierto?, y hablar en esa dimensión de cercanía para, en un lenguaje muy llano, iluminar a los fieles, a los miembros del pueblo de Dios respecto a las cosas que podían ser orientadoras para las distintas situaciones. Entonces, efectivamente nos encontramos con un romano pontífice que, como ocurre con cada uno en su momento de la historia, ha tenido que encarnar este cambio epocal, y es probablemente lo que va a proyectar también desde el punto de vista de su sensibilidad en el próximo romano pontífice. Claro. Me hace mucho sentido lo que hoy día además señalaba el cardenal Chomalí acá en Santiago, en Chile, que hablaba de que Francisco fue muy valiente, era un papa muy valiente en términos de sus expresiones, en términos de sus declaraciones al mando de la Iglesia, cuestionando, por ejemplo, el modelo económico mundial, cuestionando las guerras. O sea, no tenía, desde el punto de vista político, era transgresor. Iba al frente con su idea, con su mensaje. Exactamente. Desde el punto de vista de lo que es la situación económica, con la llamada economía de Francisco, ¿no es cierto?, en medio contexto de pandemia planteó una revisión del sistema económico. Dijo, ¿por qué no debiéramos pensar el sistema económico de manera nueva? En Fratelli Tutti se refirió a todo el tema de la tensión entre los populismos, los neopopulismos, y cómo debiéramos generar una mejor política, como se refirió él. Por lo tanto, era un papa que en ese sentido estuvo marcado claramente por una doctrina social de la Iglesia que él quiso llevar a la práctica. Si uno hace una especie de análisis de su discurso, de sus relatos más importantes, están todos atravesados por criterios fundamentales de la doctrina social de la Iglesia, que es precisamente un ámbito de la reflexión eclesial que permite esa cercanía con los problemas contextuales. Y eso hizo que en muchos contextos, en muchos ámbitos, fuera recibido de una manera sorpresiva, sin tener como presabido qué es lo que iba a decir el Papa, porque precisamente levantaba su discurso y su discernimiento a partir de las problemáticas que se iban encontrando y ante eventos que empezaron a ser tremendamente complejos. No olvidemos todo el tema de las migraciones, cuando empezó a encontrar todo el tema de las pateras que pasaban desde África hacia Europa y él estuvo ahí presente, ¿no es cierto? Las temáticas precisamente de las situaciones ambientales, donde sacó dos encíclicas para ello, ¿no es cierto?, Laudate Si, Laudate Deum, que en muchos contextos molestaba un poco en ese contexto de las situaciones de los grupos de poder, de los grupos de influencia, con lo cual él, donde sabía que tenía que hablar respecto a esto de la valentía, decía lo que tenía que decir, y eso lo hacía sin ningún tapujo.
Eso claro. generó, obviamente, muchos que lo siguieron de manera muy convencida y también algunos detractores que no estaban de acuerdo con el modo como inauguraba un pontificado que fue inaudito en ese sentido, ¿no? Saliendo un poco de las reglas protocolares, donde habitualmente el Papa hablaba como al final de muchos otros, Francisco iba por delante, planteando el mismo muchas veces la agenda internacional, los distintos temas. Veamos lo que pasaba en este momento con la situación de la paz internacional, por ejemplo, con los reiterados emplazamientos para encontrar esta paz, llamando a las distintas autoridades a concurrir a la Santa Sede. O sea, un papa que realmente captó muy bien la sensibilidad del tiempo complejo que estábamos viviendo. Un papa de cambio de época, como decía Sí. antes. Sin embargo, igual, y en este cambio de época, la tensión entre un sector más conservador de la iglesia y otro más progresista que él estaba encabezando, también se dio, y se dio en más de alguna oportunidad. Él viene del mundo de los jesuitas, ¿no? Y primera vez que había un papa jesuita, además. Tiene que ver con lo que tú señalabas, también en el sentido social, un papa muy vinculado a los pobres. Cuando fue cardenal, muy vinculado a la iglesia, a los pobres, a los sectores más carenciados también en Argentina y Buenos Aires. Sí, y yo en eso sí sería como justo con el Papa Francisco respecto a, en alguna ocasión uno escuchaba que no estaba siendo consecuente con la visión magisterial de la Iglesia, que sacaba planteamientos sin haber tenido una debida aproximación a lo que eran los documentos anteriores a los que él estaba llevando adelante, pero la verdad es que el Papa Francisco, si uno analiza de manera un poco más detenida, todos sus documentos estaban perfectamente de acuerdo con el magisterio. Lo que ocurre es que tenía precisamente, no desde el punto de vista del fondo, sino que de la forma, ese lenguaje nuevo, más fresco, más cercano, que era entendido directamente por cualquier fiel que no necesariamente había estudiado teología o derecho canónico, filosofía, y eso a muchos le generaba una cierta molestia. Pero desde el punto de vista doctrinal, el Papa Francisco fue tremendamente consecuente con todo lo que había sido el magisterio anterior. Lo que pasa es que supo decirlo y tuvo un lenguaje que fue mucho más Sí. accesible. ¿Hacia dónde se encaminará, Juan Pablo, la iglesia? O sea, la elección viene ahora del nuevo papa. Bueno, lo eligen los cardenales menores de 80 años. Estará ahí representando también a Chile el cardenal Chomalí. ¿Hacia dónde se encaminará la iglesia? ¿Cuál es la mirada que tienes tú, la distancia, desde el punto de vista de lo que ha hecho Francisco, cómo ha avanzado? ¿Qué injerencia puede tener todo este mundo hoy día frente a la elección del nuevo papa? Mira, una de las cosas que yo creo que ha quedado claro es que el Concilio Vaticano II, ¿no es cierto?, que termina en el año 65, o sea, han pasado 60 años, no había sido puesto en marcha de manera efectiva en distintas dimensiones. Y es algo que Francisco se preocupó de hacer. Es un papa que fue tremendamente conciliar en ese sentido. Y por lo tanto, teniendo en consideración además que el número de electores, como bien mencionaba, ¿no es cierto?, estos 135 electores, la mayoría ha sido elegidos por el Papa Francisco, con lo cual se ha preocupado de esa misma sensibilidad que él ha tenido, proyectarla también en esos elegidos. Perfecto. Probablemente quien sea elegido papa va a ser un continuador de la tarea de Francisco. Esperemos que llevándola hacia un ámbito que llegue mucho más allá, para que todas estas reformas que se han iniciado, tengamos presente además el cambio estructural que él suscitó para la Iglesia con el tema del sínodo, la sinodalidad, donde nos invita a tener una participación en la iglesia más horizontal, ¿no es cierto?, donde el laicado pueda tener un rol más activo, donde ya ha incorporado a mujeres en la iglesia en cargos relevantes, en algunos momentos incluso a nivel académico hemos conversado con algunos profesores también a nivel internacional respecto a la posibilidad de elegir, por ejemplo, mujeres dentro del colegio cardenalicio, que canónicamente sería una cuestión perfectamente posible. Entonces, hay una serie de temáticas que yo creo que se van a seguir acentuando y probablemente el papa que venga, que puede ser un asiático, puede ser un africano, no sabemos, como ya también se ha abierto en esta dimensión de una imagen poliédrica de la iglesia con distintas dimensiones, podrían ser efectivamente desde otros ámbitos geográficos. Exacto, exactamente. Bueno, eso es lo que vendrá en los próximos días. Mientras tanto, será el sepelio, el Papa Francisco será enterrado ahí en el Vaticano, ¿no? Ya tiene incluso el espacio, el lugar, y como él ha pedido que termine su... Que fue una sorpresa también dentro de su testamento que se ha conocido hace poquito, ¿no es cierto?, Así la es. decisión que ha tomado
de estar en Santa María Mayores, ¿no es cierto?, en la capilla del Salus Populorum, y entonces también un cambio no menor. Y pidió que se pusiera solo Francisco en su lápida, nada Francisco más. solamente, exactamente. Juan Pablo, muchas gracias por este contacto. Juan Pablo Faúnde, académico de la Facultad Eclesiástica de Teología de la Universidad Católica de Valparaíso. Muchas gracias por habernos acompañado y entregarnos más antecedentes y profundizar un poco en la figura de Francisco en términos de lo que ha dejado como legado el Papa en esta oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación y saludo a todos los oyentes. Adiós. Bien, es tema de la